Muy buenas sean todos a este nuevo encuentro de críticos de cine o periodistas especializados en cine, el cual me siento pues muy orgulloso y agradecido a que Germán Osa me tenga una vez más en su agenda de trabajo. Mi tema lo he titulado El encanto del relato breve del suspense también en el cine. De manera que, como inicialmente iba a ser un trabajo en diapositivas y con un poco más de acercarse con ejercicios a los escuchas, pues hemos procurado resumir la idea para que, por aquello de que lo bueno y breve dos buenos, por supuesto, y podamos entender. Antes de comenzar, me gustaría traer a colación algo que dice Fereydun Hoveyda, este libro que ustedes ven aquí. Este holandés, en su libro Historia de la novela policíaca, dice que la novela negra no nace con Edgar Allan Poe y el misterio de los asesinatos en la calle Morgue, ni tampoco un asunto tenebroso de Honorato de Balzac. Él habla, y hay fuentes de investigación que lo corroboran. En el siglo XVIII, en Oriente, se hallaron unos manuscritos titulados Los manuscritos del juez Tigón, donde precisamente este personaje, a raíz de sus investigaciones y sus pesquisas, podemos concluir que es el primer detective y historia con algo de intriga, con todas estas características de la novela negra. Sin embargo, el mismo autor señala más adelante que podríamos remontarnos a Arquímedes. Arquímedes fue llamado por el rey Hierón de Siracusa, creo que lo dije bien, para decirle que averiguara porque le habían robado un oro. Él mandó a hacer una corona con oro, y entonces le habían dicho que le habían robado gran parte de ese oro. De manera que Arquímedes dijo: muy bien, dame la cantidad de oro con el cual tú mandaste a hacer la corona. Y las dos coronas las sumergió en el agua. Y aquí el famoso principio de Arquímedes, que el peso de un objeto en el agua es igual al líquido que desaloja. De manera que sumergió uno y el otro, y por supuesto menos agua botó la que él había mandado hacer. Entonces ahí estaba la clave de que evidentemente le habían robado. Así que el primer detective en la historia de la humanidad podría ser Arquímedes, y su famoso principio de Arquímedes, que es una base fundamental sobre la ingeniería naval. Todo cuerpo que se sumerge en el agua, su peso es igual al líquido que desaloja. Y con este criterio descubrió que evidentemente le habían robado oro cuando mandó diseñar su corona de oro Hirión, rey de Siracusa. Me parece interesante esta pequeña introducción para hablarles precisamente sobre el tema que hoy me apasiona. Comienzo de la siguiente forma. En su ensayo, Mientras escribo, el famoso escritor Stephen King aconseja y recalca un viejo aforismo sobre el oficio de escribir textos: escribe sobre lo que conoces. Esto es muy importante. Hay muchos autores jóvenes que quieren escribir una novela negra, pero se complican la vida un poco escribiendo sobre algo que desconocen, alguna idea específica. Con base en esta cita, este artículo, y a través de otros escritores y cineastas, describe con detalle otros consejos asentados en la estructura del guión y de la novela. La idea final es que cuando se aborde la crítica de este género literario y cinematográfico para mis colegas, es que tengamos un mejor punto de vista en su análisis sobre todo esto que vamos a desarrollar. En lo particular, y apartando la gramática cinematográfica, los elementos de la novela, amén del libre albedrío del guionista, en algunos casos, deben permanecer casi intactos en el guión, por lo audiovisual, por supuesto. Tomando como punto de partida al escritor Raymond Chandler en sus apuntes sobre la novela policíaca en 1949, la adaptación de la novela negra, señala sin aspavientos cómo las adaptaciones a guión cinematográfico sirve como bisagra para hacer posible la relación reflexiva entre un texto
y otro, tomando como punto de partida la estructura de los tercios en el guión. Más adelante les vamos a hablar un poquito de los tercios, que es uno de los criterios fundamentales a la hora de la escritura del guión. Por aquí tengo otro, aunque si bien no está señalado en este resumen, también tengo por qué recomendarlo. The Big Sleep, El sueño eterno, que fue la primera novela publicada en 1939, y su detective, que es Humphrey Bogart Philip Marlowe. Así que, dirigida por Howard Hughes, así que es un trabajo que invito a ser observado y analizado una vez más por todos nuestros colegas, y es una idea que hago con sumo respeto. También, antes de continuar, pues me gustaría decir otros puntos de partida para leer y entusiasmarse con este género. Es Cosecha Roja de Dashiell Hammett, muy bueno, muy interesante. Y otro detective, Sam Spade, en su novela y también película El halcón maltés. Así que imagínense ustedes si no hay literatura y llevados al cine, lo que indica que no están muy lejos el uno del otro, sino todo lo próximo. Por lo que decía algunos de los autores, sobre todo Patricia Highsmith, que la leeremos un poquito más adelante. Y también otro que lo tengo y lo he leído, Otra vuelta de tuerca de Henry James, que por supuesto estamos igualmente recomendando no solo a los colegas críticos de cine, sino a todos aquellos quienes en esta oportunidad me honran con escuchar. Pues bien, habíamos terminado con la frase de Raymond Chandler en Apuntes sobre la novela policíaca y la adaptación sobre la novela negra. En el inicio de toda narración subyace la formulación de un enigma, el ofrecimiento de algo por venir, lo seductor de lo desconocido. Por ello, la lectura está impulsada por una fuerza interior, la del deseo. Avanzar en la incógnita del enigma es el motor que pone en marcha el acto de la lectura y también de la lectura cinematográfica, de ese lenguaje audiovisual. Mas el trayecto no puede ser directo y seguro, todo esto que acabamos de decir. El ritmo de la novela se forja en el vaivén variable entre mostrar y ocultar, entre avanzar y retroceder, entre la verdad y el engaño. Es precisamente ese riesgo lo que hace que valga la pena el recorrido entre la pregunta inicial y su respuesta. Aquí sí valdría cuando hablo de avanzar en la incógnita del enigma, sí podemos apuntar una idea muy interesante, y es que cuando los guiones se construyen, y creo que sobre todo en los guiones de adaptaciones de la novela negra o thrillers escritos expresamente para la pantalla, cuando hablamos de avanzar, imaginemos la historia de 120 minutos, de 90, y en el primer tercio de la historia, igual ocurre en la novela, en ese primer tercio de la historia, uno tiene que diseñar dos tipos de incógnitas, una denominada la frase hermenéutica y la otra denominada la frase de predestinación. La frase hermenéutica tendrá una respuesta más adelante en la diégesis, en la historia. ¿Qué pasó? ¿Quién es el asesino? ¿Será este? ¿Por qué aquello? Y eso es muy interesante para ese espectador ávido de resolver el enigma de la historia. Y también en ese primer tercio deben existir frases de predestinación, es decir, son aquellos interrogantes dramáticos que solo tendrán respuesta en el tercio final de la historia. Muchos espectadores, un poquito perezosos en el mejor de los sentidos de descubrir la incógnita, quién asesinó, quién no asesinó, pues esperan al final en el clímax para determinar, bueno, ya sé quién fue, pues y es creíble todo lo que está observando. Así que es muy importante, sobre todo en la escritura del guión sobre la novela negra, los tres tercios, y en ese primer tercio sobre todo diseñar la frase hermenéutica y la frase de predestinación. Prácticamente todos los autores se ciñen a esta idea, y no es que yo la esté recomendando, pero es la que casi todos los guionistas de cine son proclives a ella. Con base en lo anterior, el lector y también el espectador en la sala de cine atenderá a la información que se le ofrece,
realizará deducciones acerca de esta, proyectará sus expectativas sobre lo que todavía no conoce, hará algunas deducciones acertadas y otras inexactas, y de eso se trata, por supuesto. Seguirá leyendo en busca de nuevas piezas para armar la historia, pues todo ello es parte de su rol en el juego. El verdadero desenlace se convierte en una palestra para la discusión de las relaciones convencionales entre la ficción y la realidad, socavando la estructura que soporta parte significativa del pacto de la lectura tradicional de este género, literatura y cine por supuesto, sin deponer, y esto es muy importante, sin deponer la verosimilitud de la novela cuando la estamos adaptando, sin dejar de lado al detective que llegó al descubrimiento. Cuando hablamos de verosimilitud, es muy importante tener claridad de un concepto que aparece en muchas películas y que también los guionistas de cine la manejan, y es lo que se denomina el Deus ex machina. Deus ex machina es la solución muy fácil sobre una incógnita a lo largo de toda la película. Es decir, para descubrir un asesino, una señora sube los escalones y ve que va bajando pues un vagabundo, y resulta que el vagabundo le dice el asesino es tal persona, ¿verdad? Son soluciones bastante triviales, bastante elementales, que cuestionan ya la verosimilitud de todo lo que venimos observando. Así que hay que tener mucho cuidado, y hay películas que lo tienen. Muchas tienen Deus ex machina, y usted dice, ¿y este por qué apareció aquí? ¿Y por qué este dato? ¿O por qué esta otra historia, verdad? ¿O por qué este elemento? Y eso son lo que conlleva a las malas películas y a los malos thrillers. Los detectives todos tienen una gama particular de ser, de personalidades. Si usted recuerda, por ejemplo, ¿qué le voy a decir yo? A George Simenon y su detective, el inspector Maigret, va a encontrar que es un hombre que le gusta adentrarse mucho y hasta generar empatía. Un poquito también le ocurre a Hércules Poirot de Agatha Christie, no tanto, pero sí a Mrs. Marple, ¿verdad? Que parece que no, pero a la larga van a ir descubriendo. Y ahí hay una gama de detectives. Yo recuerdo, por ejemplo, investigar una serie de televisión hace muchos años que era Perry Mason, donde precisamente todas las deducciones y acertijos de este personaje lo llevaban a descubrir, y con una gran reflexión y racionamiento, y sin apartar los elementos de verosimilitud. Entonces todos estos detectives en la historia del cine y en la historia de la literatura, pues tienen cada uno sus características particulares de personalidad y hasta formas de investigar, ¿verdad? Como Conan Doyle, ¿no? Que hablaba con Watson y le decía, elemental, vamos a hacer esto. Es muy interesante tener todo este tipo de vocación. Para el caso de América Latina, en las novelas en las que hay un investigador, este se caracteriza por ser reflexivo, nostálgico, escéptico, con perspectiva histórica e incluso con sentido del humor en un mundo de racionalidades divergentes, de marginalidad, de ausencia de Estado y conflictos de clase. Miremos sin reojo alguno a Patricia Highsmith, pues, muy interesante. Perdón un segundito. Patricia Highsmith, todos la vamos a recordar, quizás por esta película. Bueno, también tenemos al talento del señor Ripley, que hará una década o quizás más se llevó al cine. Extraños en un tren, dirigida por Alfred Hitchcock, está basado en esa novela de Patricia Highsmith. Mientras miramos sin reojo alguno a Patricia Highsmith y sus consejos en esto de la novela negra, en la introducción a la edición inglesa de todos sus relatos, The Snail Watcher, en 1970, uno de sus insignes incondicionales, Graham Greene, reflexionó que ella había establecido un espacio propio, un mundo claustrofóbico y irracional sin límites morales al que entramos cada vez con una sensación de peligro personal. Para terminar, considerándola como poeta de la aprensión
más que del miedo. Pues siguiendo mucho esos consejos que estamos recomendando, ustedes lo pueden buscar en internet como consejos de Patricia Highsmith para escribir novela negra, me atreví a escribir una novela que es de todos mis escritos mi primera novela negra, que la escribí en España y luego la adapté aquí a Colombia. Fue mi primer texto en Madrid y mi segundo, como quinto texto en Colombia, que se llama La fobia de Molière, que lo tiene también Germán. La fobia de Molière, podríamos decir que es el primer relato corto de novela de suspenso, el primero no, el segundo, que se realiza en el Caribe colombiano. El caso del rentista es, sin lugar a dudas, lo considero así, el primer texto que se escribe en el Caribe colombiano sobre esto. No entiendo por qué, porque si algo tiene el Caribe colombiano son historias con todas esas características de las cuales nos señalan estos autores. Así que la novela negra me di el ejercicio de escribir. Dice Raymond Chandler, ya que lo mostrábamos anteriormente, escribió algo al respecto de esto que estamos escribiendo, que las angustias, los miedos, los deseos que tiene la sociedad son mostrados en ese espejo que es la novela negra. En ese sentido, pues coincidimos. ¿Cómo se escribe una novela de misterio? Escrito en 1983, Patricia Highsmith, y publicado por Círculo de Tiza, ha pasado a ser hoy día el decálogo perfecto para escritores aprendices, o no tanto, que quieren entrar de pleno en el género negro. Dice: nuestro arte consiste en captar la atención del lector contándole algo divertido o que merezca la pena que le dediquen unos cuantos minutos o unas cuantas horas. Dice la autora, reitero, que saltó a la fama en 1950 con la mítica novela Extraños en un tren, y que ya se las había mostrado y llevada al cine, por supuesto, reiterando el conocimiento de Alfred Hitchcock. De manera que en su decálogo dejó a consideración los siguientes, muy importantes para que los tengamos en cuenta. El germen de una idea, el nacimiento de una idea. El comienzo de la narración tiene que ser importante, impactar al espectador, lo que se denomina en la técnica del guión el hook, es decir, el gancho, aquello que enseguida emocionalmente te lleve a mantener el interés por la historia. La maduración de una historia a lo largo de los tercios, dónde colocar el clímax es muy importante. De manera que la creadora de The Talented Mr. Ripley, que también fue llevado al cine, aconseja al escritor principiante que delinee un bosquejo del libro capítulo por capítulo para evitar divagaciones indeseadas y del mismo modo le auxilie a ver cómo mejora la narración por esos derroteros. Yo recomiendo algo que se hace en la escritura del guión, es realizar una escaleta. En la escaleta es coger una página o una media página y escribir secuencialmente de 1 hasta n lo que va ocurriendo en la historia. Así usted tiene una visión amplia de lo que va a ocurrir. Entonces usted puede quitar aquí, poner allá y manejar muy bien su historia desde el punto de vista de intriga y de suspenso. En fin, para dejarles un buen sabor a esta serie de consejos, les dejo la tarea un poco de investigar todo este tipo de situaciones. Una novela negra, dice Chesterton, en la que alguien no mate a otro, probablemente no contenga más que un montón de personajes hablando de trivialidades, sin esa silenciosa presencia de la muerte que constituye uno de los lazos espirituales más fuertes de la humanidad. Este crítico, novelista y ensayista londinense dice una sentencia realmente interesante en esto y es bueno traerlo a colación porque muchos críticos de cine pues dicen me gusta, no me gusta, pero hay que tener en cuenta también cierto aspecto, cierto estilo de cada autor. Chesterton, hay una especie de acotación. En 1909 escribió La esfera y la cruz,
donde un católico y un ateo siempre se debaten a duelo para matar uno al otro, pero no lo consiguen. Así que no les voy a decir el final para que también no voy a cometer el spoiler, para que también puedan adquirir este libro. De manera que, hablando un poco de América Latina, y con ello prácticamente estoy dando por terminada mi exposición, hay un libro titulado La novela de crímenes en América Latina, un espacio de armonía, de anomia social, perdón, la novela de crímenes en América Latina, un espacio de anomia social, de Forero Quintero. Sería bueno que también los estuviésemos al alcance de nuestras manos para poder realizar una crítica. Es que cuando uno hace una crítica de un thriller, de una novela negra, yo he leído que muchos de los críticos, todos muy respetables, se involucran en el análisis textual, pero a veces no tenemos en consideración, y eso hay que escribirlo en la crítica, algunos autores que dieron o reafirmaron propósitos sobre ese manejo de la intriga. Y hay muchos guionistas en ese sentido. Bueno, en este momento se me escapa un autor de thriller muy interesante, pero quería decir a fin de cuentas que hay guionistas especializados en el thriller, en la novela negra. Así que con esto pues he querido resumir la historia para que todo el mundo esté atento y pendiente. He querido resumir esta idea que era para el encuentro de críticos de cine, que espero les haya gustado, y reiterarle a don Germán Osa que una vez más me siento muy agradecido y muy honrado por hacerme partícipe de este encuentro. Así que hasta la próxima oportunidad, y por supuesto también estaré escuchando a mis amigos. Antes de terminar, quería decirles, creo que hay que hablar con Germán cómo vamos a hacer para en un breve momento del encuentro que tengamos poder presentar mi nueva novela ya en Amazon, que se llama Las mujeres de Gaulo. Así que ese es mi reciente texto, en el cual pues determino una serie de factores importantes sobre la influencia de García Márquez en el cine a la hora de escribir, y sobre todo a la hora de escribir los genotipos de gen femeninos. Así que espero vernos más adelante con el lanzamiento de mi libro, y un abrazo bien fuerte a todos.